y bienvenidos a este segmento Entre Vueltas. Hoy estaremos hablando sobre el voto en segunda vuelta y para eso tenemos algunos especialistas en este ámbito. En esta oportunidad pudimos contar con la participación de Irma Alicia Velázquez, es directora ejecutiva del Mecanismo de Apoyo a Pueblos Indígenas. Y también contamos con la participación de Miguel Castillo, catedrático de Ciencias Políticas de la UFM. Y para saber su opinión le realizamos las siguientes preguntas. Así que comencemos. ¿Nos podrían dar un panorama general de la segunda vuelta? Bueno, diríamos que hay varios escenarios. Tenemos un escenario en la ciudad capital que digamos en donde se concentran varios procesos de negociación con los partidos políticos más grandes y los partidos que quedaron, diríamos, como en los primeros lugares. Y otro escenario es el del interior del país, en donde vemos otro proceso de negociación con líderes locales, con líderes comunitarios, con alcaldes y también con algún otro tipo de actores claves dentro de las comunidades y dentro de las regiones. Interesantemente, este tipo de actores difícilmente era tomado en cuenta en los procesos eleccionarios anteriores. En este proceso actual están siendo consultados, están siendo buscados precisamente por el poder que tiene el voto en los departamentos. O sea, el próximo presidente, igual que el Congreso actual que va a tomar posesión, ya no fue electo solo por la capital. Hay un peso fuerte del interior, por lo tanto los partidos políticos y los dos candidatos están poniendo sus ojos y toda su maquinaria para tratar de iniciar relaciones y algún tipo de negociaciones con estos líderes del interior. En la capital pues vemos un escenario en donde podríamos decir que está como bastante calmado, está como menos activo, como lo vimos si lo comparamos al final con la campaña anterior, y creo también que es parte de ese desgaste que implica hacer campañas millonarias basadas exclusivamente en la publicidad, en las fotografías, en los grandes afiches, pero sin un contenido. Al quitar toda esa publicidad nos queda un vacío profundo. Yo diría que hay un reacomodo natural de las fuerzas políticas. La mayor parte de partidos están apoyando a Manuel Valdizón. Obviamente él tiene más espacio de negociación, mientras que Otto Pérez tiene tras de sí una estructura mucho más rígida, con una visión más ideológica de las cosas, y que evidentemente ahí no encuadra cualquiera, digamos, sino que es una cuestión. Y quizás, a diferencia de Valdizón, el aporte de los demás partidos para Otto Pérez sería mínimo. Valdizón, que tiene una estructura partidaria muy pequeña, territorialmente hablando, sí requería para una segunda vuelta de mayor, digamos, de lo que le está dando, por ejemplo, la UNE, que es una estructura territorial que es muy importante. Esos son los aspectos normales. Yo diría que en general va a terminar siendo una segunda vuelta como las que han sido las últimas en el país, entre el voto urbano y el voto rural. El voto urbano es un voto que especialmente está con... Al hablar de urbano, estoy hablando no solo de la ciudad de Guatemala, sino de las principales ciudades del país. Es un voto que está, digamos, que está muy afectado por el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es lo que hizo crecer la candidatura de Otto Pérez y sigue siendo para la mayoría de guatemaltecos la principal necesidad sentida, el encontrar solución al problema de la inseguridad. El voto de Valdizón, de Manuel Valdizón, será básicamente el voto rural, que en primer lugar fue el voto que al salir Sandra Torres se le transfiere automáticamente a él y lo lleva a la segunda vuelta, y es un voto que está probablemente más influenciado por otros factores. Cuando se habla de fertilizantes, de bolsa solidaria o inclusive quizás hasta de un salario adicional, son temas que tienen mayor impacto en el área rural. Y yo creo que eso es lo que Manuel Valdizón ha abandonado ya, digamos, la batalla por los votos urbanos y está concentrándose en el área rural. En lo personal, ¿ustedes creen que la participación en las votaciones subirá, bajará o se estancará? En términos generales, yo diría que va a bajar la participación, sin embargo, va a depender de otros factores.
Que baje mucho o que no baje tanto va a depender de cómo estén el tema de las lluvias, de cómo estén las carreteras, de si existe un permiso para poder participar, especialmente aquellos que trabajan y tienen que votar en lugares diferentes. Si van a tener ese permiso, pues eso les facilita ir a votar. Va a depender también de la condición económica en la que se encuentren en ese momento para movilizarse, por lo que implica en las votaciones. Va a depender también del transporte, qué facilidad va a haber para el transporte. Y yo diría también va a depender de cómo se vea el avance de propuestas y la posibilidad de que los dos candidatos presenten una propuesta viable para manejar el país. Yo creo que eso va a determinar en buena medida un buen sector del voto. ¿Cuál es la propuesta seria? No los insultos, no una serie, digamos, de acusaciones, sino en sí, ¿cuál es el plan? ¿Con qué me identifico? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Qué va a beneficiar a mi comunidad? ¿Qué va a beneficiar a mi familia? ¿Cómo el país se puede transformar? Yo creo que fundamentalmente que baje o que suba el voto va a depender en sí de los dos partidos que están ahorita corriendo para esta segunda vuelta. En la segunda vuelta, al no haber solo en 6 municipios habrá elección de alcaldes, el interés decae, porque las figuras de los diputados, pero especialmente la del presidente y vicepresidente de la República, son figuras muy ajenas a la vida cotidiana de los guatemaltecos. En la cotidianidad de este país, realmente el presidente y el vicepresidente tienen poca incidencia. Y entonces el interés por participar es también menor. Además, insisto, está el ciclo de vida, casi el ciclo biológico de los guatemaltecos, que digamos, esta segunda vuelta cae en noviembre y diciembre. Hemos tenido, claro, ahora es un poquito menos influyente que en años anteriores, donde hemos tenido segundas vueltas en diciembre y hasta en enero. En este caso será en noviembre, pero bueno, insisto, habrá una menor participación y a la larga, de lo que comentaba en la pregunta anterior, creo que las condiciones de ruralidad, de movilización temporal de guatemaltecos hacia zonas productivas en la costa sur y en México favorecerán a Otto Pérez. Pero, insisto, creo que la participación deberá ser menor a la que observamos en la primera vuelta. Mi partido no quedó. ¿Y ahora qué hago? Yo creo que los jóvenes tienen razón en preguntarse, bueno, me siento apático frente a este proceso, precisamente porque les falta información, precisamente porque no tienen esos espacios en donde ellos podrían escuchar, podrían plantear y podrían conocer y saber qué es lo que les está ofreciendo. Si en un momento los jóvenes plantean el voto nulo, yo diría que no es responsabilidad de la juventud, es responsabilidad del sistema. Es el sistema el que lleva a buen sector de la juventud a no participar, a cuestionar profundamente, pero también al resto de sectores, porque sienten que no es un sistema que sea transparente, no es un sistema en donde las propuestas para transformar este país puedan tener espacios de participación, porque sienten que hay propuestas que en lugar de beneficiar van a hacer daño al país. Creo que todos estos elementos del sistema en sí son con los cuales los jóvenes se rebelan. Lamentablemente el problema de la indecisión no viene del elector, sino de las opciones que se le presentan. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de encuestas en el periodo electoral lo demostraron. Votamos los guatemaltecos básicamente por personas. Esto no es así. No podemos pedirle a los jóvenes, bueno, abóquense a estudiar con detenimiento, a leer con atención los programas de gobierno, los planteamientos, porque realmente estos son escasos, inclusive de obtener. Para el ciudadano común y corriente es imposible casi poder acceder a los planteamientos, al plan de gobierno, y solo está enfrentado a mensajes publicitarios. En ese contexto donde los candidatos mismos no favorecen un voto racional, terminamos en votos emotivos, un voto un poco a partir de la experiencia personal. Si me ha afectado la violencia, se me han robado los celulares, he sido víctima de una extorsión, vivo angustiado por la situación del país, que es lo que sucede con muchísimos jóvenes, evidentemente el voto pareciera ser que tendría una determinada lógica.
Pero si vivo en el área rural, he visto que, por ejemplo, en estos 4 años anteriores, bien o mal, ha llegado la bolsa solidaria, las remesas familiares, y he visto que esto ha tenido un impacto en la vida de mi comunidad, en la vida de los niños, y esto ha representado algún beneficio, algún progreso. Creo que esos serán los elementos que llevarán a determinar el voto. Insisto, es la experiencia personal de lo que no tengo o de lo bueno que he visto, ¿verdad? El guatemalteco no tiene otros elementos para poder votar. Ideal sería invitarles a que le vieran las propuestas, que las analizaran, que tuvieran la posibilidad de confrontarlas a través de los dirigentes de los partidos políticos. Pero insisto, los partidos son figuras muy etéreas, que no son tangibles, que los guatemaltecos no pueden tocar a los partidos políticos porque no son parte de su vida cotidiana. Entonces, lamentablemente allí no hay opciones de poderlo lograr. En suma, buscar información y tratar de visualizar qué de las opciones, de los planteamientos concretos que hagan los candidatos, si es que tienen planes de gobierno, que puedan realmente conjugarse más con nuestras necesidades, con la visión del país mejor que todos deseamos. Gracias por haber sintonizado Criterio Joven en este periodo entre vueltas. Esperamos que nos puedan visitar en nuestra página de Facebook, dándole un like a nuestra página Criterio Joven, y también síganos en Twitter como @cjovengт. No se olviden de visitarnos en criteriojoven.org. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.